El desastre, no hay derechos, tampoco libertades. 9 de cada 10 sobreviven en la extrema pobreza en la isla de Cuba. Contundentes. Esa última es demoledora, Cierto, con el martillo. dándole al pan, imagínate. Un bolillo. Sí. Fíjate que los cubanos cuando hablan de que no dicen voy a ir a desayunar, dicen voy a ir a solucionar el desayuno. Para ellos es un reto enfrentar todas estas cuestiones cotidianamente. Pero este es el resultado de un proceso de largo plazo, ¿no? Y Cuba se está viendo peor que en el llamado periodo de especial, cuando cae la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, ¿no? Que pues habiendo sido un satélite de la Unión Soviética, queda desprotegida después de este evento. Y las cosas empezaron a reflejarse en su verdadera dimensión, ¿no? No hay alimentos, ¿no? Es decir, las cifras son apabullantes. El 90% de pobreza extrema, ¿no? Escasean los alimentos, los medicamentos, los servicios públicos prácticamente no existen. Y encima, como tú lo mencionaste, pues es un régimen de exclusión de su población. No hay ninguna garantía individual, no hay derechos, iba a decir políticos, no hay derechos humanos, no hay derecho a nada, ¿no? Entonces yo creo que esto también ha sido en buena medida el resultado de un fracaso en lo económico de la famosa Revolución Cubana, pero además muy bien disfrazado por el discurso, por la narrativa del bloqueo, el famoso bloqueo norteamericano, que en los hechos no existe. La mayor parte de los alimentos que llegan a la isla vienen de los Estados Unidos, ¿no? Y el envío de remesas en dólares es lo que prácticamente está salvando. Es lo que mantiene, lo que mantiene Cuba en este momento. Sí, es increíble porque además es toda una narrativa con base en la cual se justifica este fracaso. Es en términos sociológicos, digamos, y de confrontación de lo que es el orbe latinoamericano versus Estados Unidos, pues parece muy seductor culpar al gran Satán estadounidense, al imperio, como un causante de todos los males económicos de la isla. Sin embargo, en realidad, lo que está demostrado es que se trata del fracaso de un régimen cuya política económica marxista implica la dirección, la conducción por parte del Estado. Y bueno, en realidad, cuando se echa la culpa a Estados Unidos de lo que en Cuba y muchas veces fuera de Cuba, simpatizando con el sufrimiento del pueblo cubano, se llama bloqueo, cuando es en realidad un embargo, pues un embargo de ciertos, pero no de las materias primas para comer. ¿Cuál sería esa diferencia? A ver, porque creo que es un tema neurálgico, porque se alimenta esta narrativa, claro, la diferencia entre el bloqueo económico del que se habla y el embargo. Es que el embargo, para empezar, se refiere prácticamente nada más a las empresas estadounidenses. Estados Unidos, por más imperialista que sea, no puede pretender que otros países no comercien con Cuba. Puede, dentro de su propio derecho interno, establecer sanciones a quienes comercien con Cuba, sanciones para efectos del comercio con Estados Unidos. Pero no es que no se pueda comerciar con Cuba, es que las empresas estadounidenses no se establecen en Cuba, no hay intercambio de exportaciones, importaciones. Es totalmente distinto. O sea, un bloqueo, uno se imagina a los buques de guerra circundando la isla. Eso es lo que viene a la cabeza cuando hay de veras un bloqueo, cuando no se impide, cuando se impide la entrada y la salida de productos. No es el caso. Aquí es simple y sencillamente que, primero, se trata de un embargo con respecto a bienes y servicios entre Estados Unidos y Cuba, pero no está incluido los alimentos ni las medicinas. Entonces, en realidad, lo que queda en evidencia es el fracaso de la economía planificada. Hoy en día hay quienes elogian el crecimiento económico de China, y se llega a suponer incluso que el régimen chino tiene los mismos principios económicos que el régimen cubano. No es así. Es decir, en China hay un capitalismo o un libre mercado, pero dirigido por el Estado. Es decir, China vive una contradicción ideológica. Es decir, no es ni siquiera maoísta en su manejo económico, ni marxista-leninista. Lo único que conserva es el partido único, el régimen totalitario, en términos políticos e ideológicos, ¿no? Pero claro, lo económico, entonces, muy lejos. Entonces no podemos comparar. China fue un fracaso económico hasta que liberalizó su economía. Liberalizó su economía, claro, sin liberalizar la política. Pero entonces empezó a crecer económicamente con un férreo control político. Pero cuando no hay una liberalización de la economía, pues ¿a qué se conduce? Primero, Cuba estaba subsidiada por la URSS. Cuando desaparece la Unión Soviética hace 30 y pico de años, pues resulta que muestra un fracaso. Y ahora, pues está esto agravadísimo. Si de veras, qué crisis humanitaria. Ahora, que hay quienes siguen un poco defendiendo al régimen. Son cuestiones ideológicas. Y apoyando al régimen. Pero nadie se va a vivir ahí. Nadie, porque los que critican, pues tienen mucho argumento, pero quienes defienden, pues están muy cómodos a la distancia. Los jóvenes de los 60 que vimos el experimento cubano como una vía de desembarazarse del imperialismo férreo y todo eso, como la alternativa social y socialista que se abría paso por la Revolución Cubana,
decíamos en aquel tiempo que una revolución amenazada no se le critica. Y eso pues provocó lo que Monsiváis llamó después que la izquierda mexicana tuvo una actitud acrítica frente a la revolución cubana. Y eso explica el haber sido tan demasiado tolerantes, ¿no? Porque una cosa es que a una revolución no se le critique si está amenazada, y otra cosa es que eso ocurrió en el 58, 59. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? En 65 años. Y como decía Sergio, Cuba no está bloqueada, Cuba comercia con un montón de países, ¿no? Hay inversionistas de España, de Canadá, de la mayor parte de Europa, ¿no? Claro. De hecho, lo poco que tú ves en La Habana que se ha reconstruido, lo han hecho esos países, ¿no? Particularmente España. Sí. ¿No? Y lo que tienen ahora que está despuntando algo, el turismo. En hoteles, por ejemplo, hay cadenas españolas. Exacto, pero para de contar, la economía centralmente planificada con los famosos incentivos morales que planteaba el Che Guevara. Imagínate el Che Guevara de secretario de Economía, ¿no? Sí. Entonces, fue un fracaso total, y lo que pasa es que no lo han querido aceptar. Ni lo van a aceptar nunca. Ni lo van a aceptar. No lo van a aceptar, ni los que están allá al mando, porque además ellos sí son muy ricos, ni los que están a la distancia defendiendo un régimen indefendible. Bueno, a mí lo que me deja atónito es la tolerancia de la gente se está muriendo, la opresión que tiene este pueblo que hambriento. Claro, las protestas empiezan a ser más frecuentes. Es decir, antes hablar de protestas en Cuba era esporádico, no era una noticia que uno se enterara una y otra vez. Ahora, a pesar de los controles que haya dentro de un régimen autoritario, como es el cubano, dictatorial como lo es, bueno, pues las cosas se empiezan a decir. Bueno, los vecinos espían. Sí, pero la gente está protestando, la gente tiene hambre, la gente tiene hartazgo también, porque hay cuestiones que son elementales, por Dios, medicinas, alimentos, resolver el desayuno, solucionar el desayuno, es una cosa tremenda. Ahora, hay algo que debemos también tener presente en particular del caso cubano, no solamente la cuestión de la economía planificada, que ha sido un fracaso por doquier, no nada más en Cuba. Las economías, los estados no son buenos administradores, ¿no? Eso lo sabemos, y no propician mayor prosperidad. Pero independientemente de esto, y que se pueden discutir matices y puede haber una cantidad de opiniones al respecto y también principios que uno defienda, hay que recordar que Cuba es una isla y las islas no son autosuficientes en materias primas nunca. No lo es la Gran Bretaña, el Reino Unido de la Gran Bretaña, tan es así que el imperio colonial que significó el imperio británico, o sea, para abastecimiento de materias primas. Ni Japón, que es un archipiélago, ni Cuba. Las islas tienen escasez natural de recursos. Justamente el aislamiento es convertir algo en una isla, pero no hay islas completamente autárquicas, salvo, digamos, en una economía muy precaria, muy elemental. En un mundo intercomunicado es absolutamente imposible. Entonces, cuando hay toda esta idea de la defensa del régimen cubano versus el régimen estadounidense, pues yo creo que hay una confusión terrible de los conceptos que estamos discutiendo aquí. En realidad, Cuba no funciona desde hace muchísimo tiempo, y quien lo paga es el pueblo cubano, que es terriblemente sufrido. Ahora, ¿cómo es posible que yo, francamente, cuando cayó el muro de Berlín, supuse que Cuba caería, el régimen cubano caería, y ahí sigue? Lo que quiere decir que los controles son férreos. Pues sí. Férreos. Y el cuento del bloqueo. Y el cuento del bloqueo. Pero ahí el mayor error, creo yo, Manuel, Gabriel, es de Estados Unidos. Sí. Si Estados Unidos levantara el embargo, si aclarara las cosas, a ver, hagan lo que quieran. A ver, se acaba el pretexto. Vamos a contemplar qué hace Cuba con un embargo estadounidense levantado. Ya. Sí. Que además ha sido condenado como improcedente, como injerencista. En fin, por ahí puede haber muchas críticas, pero el embargo es un fracaso. El embargo data de 1962, 62 años de embargo, y el régimen se mantiene, pues quiere decir que no funcionó. No. Es mutatis mutandis, lo mismo con la guerra contra las drogas, ¿no? Que es de la administración de Nixon. Es decir, cuando se llevan más de 50 años luchando contra un mercado de consumo, quiere decir que algo no está funcionando bien. Mi posición al respecto, ya en otro momento lo podemos discutir, sería la legalización. Claro, puede haber muchas discusiones al respecto, pero no podemos desconocer que ha fracasado lo que se consideró iba a ser un remedio. Entonces, el embargo de Estados Unidos, que fue una reacción contra las nacionalizaciones de los años tempranos del régimen, evidentemente no ha surtido un efecto favorable. Al contrario, la gente piensa que es culpa de Estados Unidos que Cuba esté tan mala condición. Y no produce nada. Fíjate, por ahí leí hace poco que está importando azúcar. Sí, me parece cuando casi lo inventaron ellos. En la revolución, la zafra. Comienzo de los 60 y los 70, la famosa zafra de los 10 millones, que por cierto estuvieron a punto de conseguirla, pero no la consiguieron, pues era el principal producto de Cuba. Pero antes de la revolución, Cuba no era monoproductor. No. Cuba tenía un comercio con muchas naciones, y era un país próspero. Era el per cápita, uno de los per cápitas más altos del continente. Sí. Tenía un nivel educativo impresionante, tenía una infraestructura. Bueno, yo revisaba una estadística y estaba prácticamente a la par de España. Así es. Cuando lo refieres. Y bueno, ahora el brinco, el salto con respecto a cualquier otro país. No, tú ves lo que estamos viendo en la pantalla, las imágenes de la ciudad. Yo estuve en Cuba.
en el 96, el 97, y era impresionante ver aquello, el centro histórico, que se ve que fue una belleza. Sí. Y yo decía que en cuanto recuperen esto, va a ser una cosa muy competitiva. Sí. Pero de veras muy deteriorado. Le pregunté yo al conductor del auto en el que íbamos, oiga, ¿qué era eso? Una construcción de ladrillo rojo tipo una vieja edificio de la Revolución Industrial. Y me dijo, no, caballero, ¿cómo que era? Es la termodinámica que alimenta la electricidad a Cuba. En Cuba menos de los apagones. Sí. No hay seguridad en nada absolutamente. Y el gobierno sí, con los comités famosos de defensa de la revolución, listos para el chivatazo. El chivatazo es que un vecino te delate. Te delate. Entonces hay un control férreo, pero está rompiendo la protesta porque ya está llegando al colmo, ¿no? Ha bajado la talla de los cubanos, ha bajado el nivel de desnutrición, está en auge. Entonces la gente no va a soportar esto. Yo creo que en un momento va a desbordar. Ahora, y para donde se asume uno, a ver, cuando hay justas deportivas, por ejemplo, y lo vamos a ver seguramente. ¿Desde cuándo Cuba ya no es la estrella de los Panamericanos? Ya no es la estrella, además salen las delegaciones y regresan menos de los que se fueron, porque tratan de quedarse en algún otro país, de buscarse mejores condiciones de vida, los cubanos que van representando a su país, porque no quieren volver. Ahí decían de broma que era un conjunto de cámara, era una filarmónica cubana después de una gira por el mundo. Bueno, es que es evidente que los regímenes comunistas, los que han mantenido los principios de la conducción férrea de los asuntos económicos por la planificación estatal, apostaron a la educación, los deportes, las artes como su carta de presentación. Entonces, bueno, mucha gente ha elogiado que las medicinas en Cuba, que el servicio de salud era bueno, que había la tasa de alfabetización era prácticamente cercana al 100%, y que destacaban en los deportes y que en las artes tenían muy buen nivel. Sin embargo, todo eso evidentemente subsidiado, hoy en día ni siquiera es así. Es decir, ya no, porque está bajando la talla de los cubanos, es terrible. O sea, ¿cuánto daño se puede hacer a una población para que generacionalmente disminuya ¿Y cuánto la más nutrición de puede todo un pueblo? resistir ese pueblo? Pues esa es la gran pregunta, Manuel. Porque ya es más de una y- generación, llega otra generación, los jóvenes ya no pensaría simpatizan. Yo estuve en Cuba 2012, 2013, las poblaciones más jóvenes ya no simpatizaban, pero ahí siguen. Sí, ya no compran el discurso de la revolución los jóvenes hoy en Cuba. La revolución ya está muy lejana a las generaciones actuales. Y yo he sido activamente criticado. Me dicen, a ver, ¿tú por qué criticas a Cuba si en México también hay un montón de pobres? Le digo, a ver, lo que pasa es que en Cuba hay una actitud estatal que se niega a crecer, que niega las alternativas de desarrollo económico. Que niega los derechos humanos más Exacto, elementales. que vulnera los derechos humanos más elementales. La dignidad de los elementales, seres humanos, la libertad. La libertad, para empezar, ¿no? Entonces, yo creo que en cuanto... Porque Cuba es un país con mucho potencial, ya lo demostró en su pasado. Sí. Claro. Ya lo demostró en su pasado. Y todo lo que en primer momento fue un auge de las letras, las artes, de la Revolución Cubana, eso se ha ido apagando lentamente, pero de manera inexorable. Lo mismo, lo que mencionabas tú del deporte, ¿no? Entonces, los pocos éxitos, el sector salud, la investigación científica en salud, también se ha ido extinguiendo. O sea, todas las virtudes que le podíamos predicar al régimen cubano de la Revolución están desapareciendo. Y ninguna es un aliciente para hacer despertar a la economía cubana. ¿Por qué? Pues porque están controlados. China es un socialismo de mercado que le llaman, ¿no? Deng Xiaoping, cuando dijeron es que te estás volviendo capitalista, dice, a mí que me importa el color del gato si sabe cazar ratones, ¿no? Es lo que deberían decir en Cuba. Abrir el régimen, abrir a la propia población Pues sí, cubana. pero eso implicaría perder controles, ¿no? Y la naturaleza del poder es conservarse y acrecentarse. Sí, sí, Así es. y heredarse en este Y caso. heredarse. Nuestra Cuba se muere porque un gobierno hipócrita, autócrata y acomplejado la está matando. Solo nosotros podemos salvarla. No olviden suscribirse a mi canal Leonardo Alcolea TV. Que Dios me los bendiga a todos y que viva Cuba libre. Hasta la próxima. No olviden suscribirse a mi canal Leonardo Alcolea TV. Que Dios me los bendiga a todos y que viva Cuba libre. Hasta la próxima.